¿Cómo está? ¿Cuál es el objetivo finalmente de esta conferencia de prensa atípica, y usted lo remarcaba, donde hacen preguntas, pero preguntas de reflexión, ¿no? Preguntas para llevar a la reflexión, sobre todo orientadas al presidente del Estado Plurinacional de Bolivia? Bienvenido. Ezequiel, buenos días, Mónica, Diego, un gusto compartir esta mañana con ustedes. Igualmente el deseo de un 2025 lleno de esperanzas y de trabajo que nos permitan proyectar a una Bolivia que queremos con trabajo, con futuro y con desarrollo. Justamente ese deseo de una Bolivia que lo anunciábamos el año pasado, esa Bolivia que queremos productiva, que tuvo enmarcado el 2024 de mucha incertidumbre, la población, el sector empresarial bastante golpeado con la falta de combustible, con la falta de divisas para poder operar de manera tranquila el comercio exterior, la importación de productos, las largas colas para cargar combustible. Entonces este año hicimos algo distinto y quizás un cuestionario muy amplio, quizás el más amplio de los últimos años de CAINCO, en un año eleccionario donde por supuesto hicimos varias preguntas que tienen que ver principalmente con la economía del país, con la institucionalidad y algo muy importante en un año eleccionario con la política del país. ¿Qué espera que pase a raíz de estas preguntas, presidente? Bueno, lo primero es que han sido preguntas que deben ser respondidas en su mayoría al primer mandatario y a la primera autoridad del país, porque es quien ha sido el arquitecto y el principal defensor de un modelo productivo que hoy en momentos de vacas flacas no ha funcionado. Que a pesar de todas las reuniones, acuerdos que se ha tenido el año pasado, primero una reunión de 10 puntos y 7 con el sector privado, promesas incumplidas en distintas áreas, no solo en lo empresarial, pero sino también en las decisiones políticas del país. Lo que queremos es una respuesta sincera del presidente, una autocrítica al modelo que él augureaba como exitosa y que hoy no le está dando resultado al país. Sinceridad para poder ajustar este modelo. Varios ministros han dicho que el modelo va a ser ajustado, pero nuestra incertidumbre y la pregunta es, ¿cómo podemos ajustar un modelo cuando no asumimos la responsabilidad de nuestras partes? Y somos tan ligeros para apuntar con el dedo al sector productivo, al ciudadano a pie que trabaja el día a día para hacer este país mucho más progresado, con más ingresos. Entonces, necesitamos certidumbre, certeza y cifras claras. No tenemos hasta hoy el cierre de cuál ha sido el déficit fiscal al 2024. No tenemos cuál fue el crecimiento de Bolivia el 2024. Solo tenemos lo que se proyecta en el presupuesto general del Estado para el 2025, una inflación llegando a 2 dígitos y también uno de los montos que nos ha sorprendido muchísimo es el déficit fiscal, que va a ser el más histórico en términos absolutos y el más alto de la historia boliviana. Presidente, usted mencionó la falta de autocrítica del presidente Arce. ¿Qué mecanismos considera adecuados para establecer el diálogo efectivo entre el gobierno y el sector empresarial? Dado de que han tenido varias intenciones de diálogo, pero finalmente, y por lo que veo en las expresiones, no han tenido los resultados que esperaban. El diálogo y los acuerdos fueron una de las frases quizás más pronunciadas el año pasado por parte de distintas autoridades. Pero fueron diálogos y acuerdos que no se llegaron a concretar. Y es lo que hoy sufre el ciudadano, lo que hoy día sufre el empresario. Más colas en los surtidores, mayor inflación en la canasta familiar, el incremento de precios, una falta de sinceridad y de autocrítica de decir que son ciertos productos de la canasta familiar que han subido, cuando nosotros podemos enlistar muchísimos otros. Por dar un ejemplo, el costo de la salud en el país ha incrementado alrededor del 9%. Entonces no es solo algunos productos, es un problema estructural. Todo el año 2024 nos enfrascamos en discutir los síntomas de los problemas estructurales. La falta de divisa, la falta de combustible, son síntomas de que el modelo ya no funciona y que si no hay esa autocrítica para poder ajustar el modelo
a una economía que ya no tiene los ingresos que tenía antes por la exportación del gas, que no hay un incentivo real al sector privado de participar de manera activa en la propuesta de políticas públicas económicas y de que solo se hacen diálogos y acuerdos para la foto. Esa es la pregunta que le decimos. ¿Puede el presidente garantizar que este año 2025 va a haber combustible? Le preguntamos si puede garantizar que van a haber elecciones, porque eso es parte de la certidumbre institucional democrática que debe tener el país. Se busca un acuerdo alrededor del festejo del Bicentenario y todos somos conscientes y alegres de festejar 200 años de libertad. Pero el mejor regalo que le podemos dar a este país es que la democracia, el derecho al voto, se cumple, que se pueda llamar a este acuerdo, pero que tenga resultados y que salgan fechas definitivas para el calendario eleccionario. Presidente, yo me quedo y recuerdo, ¿en qué año? ¿Se acuerda usted del mes que se hizo el foro económico de la CAINCO? Estamos hablando de... alrededor de julio del año pasado. Julio del año pasado. Y ahí se plantearon una serie de propuestas y soluciones que se presentaron, ¿no? Se hizo un documento, tengo entendido que se enviaron. Y es más, proyectaban una serie de problemas que finalmente se presentaron en el país, ¿no? La CAO también hizo lo propio desde su punto de vista, presentó una serie de soluciones. Los economistas hicieron lo propio y presentaron una serie de soluciones. ¿Por qué cree que el gobierno no ha tomado esas propuestas y las ha aplicado si todos finalmente terminaban en la misma línea del camino que se debía seguir para cambiar la situación actual del país? Creo que la respuesta es bastante sencilla y por eso las preguntas. Durante bastantes años hemos planteado propuestas para evitar llegar al colapso que hoy día estamos viviendo. Hace muchos años venimos criticando la forma de tomar medidas políticas económicas públicas para poder haber evitado de que el gas se termine de extinguir y tengamos que buscar otros mecanismos. Y por eso que hoy hacemos un set de preguntas bastante amplio en la temática, porque esas propuestas han quedado en el escritorio de algún ministerio y que al final la falta de autocrítica de nuestras autoridades nacionales, de no reconocer su responsabilidad como creadores de este modelo y tampoco tener la sinceridad y la responsabilidad de ajustarlo, hablándole al país de manera clara, porque estas no son preguntas que son solo de CAINCO o son del presidente de CAINCO, son preguntas que se hace el ciudadano a pie. Entonces, creo que lo que falta es dejar de apuntar con el dedo a otros sectores y empezar a tomar responsabilidad de quienes crearon este modelo. ¿Qué oportunidades ve para el país este año, presidente? Creo que lo más importante este año 2025 va alrededor de las elecciones nacionales. La democracia es un elemento, si no el más importante del país, y que es lo que da certidumbre al resto de las cosas. Si no hay certidumbre en un proceso eleccionario, si seguimos motivando autoprorrogados, si seguimos pensando que el camino de normalizar lo malo está bien, es muy difícil planificar lo económico, es muy difícil planificar la convivencia nacional que debe tener este país. Es por eso que nosotros este año, más allá de hablar de economía, hemos establecido un argumentario de preguntas que también pasa por lo político y por lo institucional. Antes de darle paso a mi compañero Diego, que tiene una pregunta, quiero hacer la siguiente pregunta. ¿Fue elegido el momento de plantear esta serie de reflexiones desde la CAINCO horas antes del mensaje presidencial, esperando que el presidente mañana, en el aniversario del Estado Plurinacional de Bolivia, dé las respuestas que ha planteado el empresariado desde Santa Cruz? No, yo creo que lo extenso del argumentario de la preocupación nos ha tomado todo un año de recoger estas preguntas. Creo que las respuestas del tiempo de mañana no va a ser suficiente. Esto debe ser una respuesta amplia, no solo del presidente, también hemos preguntado al Tribunal Supremo Electoral, a la Asamblea General, a distintos órganos que están llamados a ser responsables de responderle al país estas preguntas. Entonces, lo que esperamos, obviamente mañana esperamos un mensaje de sinceridad, de deseos de futuro, pero que haya una autocrítica
de verdaderos cambios en su modelo. Okay. Diego. Presidente, muy buenos días, un gusto saludarlo. En su discurso, bueno, en la conferencia de prensa que se llamó ayer por parte de la CAINCO, también usted hacía referencia a la falta de transparencia en inversiones como es la planta de biodiesel. Recordarle que en este año el presidente Luis Arce ha indicado de que de las 170 industrias que se tenían planteadas para su gestión, 25 quedan pendientes para este año. Y el 11 de enero de este mismo mes, una de las grandes industrias que fue comunicada a nivel nacional fue precisamente en el día de la Cuyicu, la industria de hoja de coca. Y usted planteaba la falta de transparencia en las inversiones como la planta de biodiesel. ¿A quiénes realmente benefician estas industrias? Diego, esa es una pregunta que la compartimos y que el día de ayer nosotros compartíamos con varios periodistas para que sean preguntas que se levanten a las distintas autoridades. Una de las preguntas que hacíamos es si verdaderamente en medio de esta crisis económica que vive el país, que la vive el ciudadano a pie, quien nos está escuchando ahorita se hace las mismas preguntas que nos estamos haciendo, ¿es verdaderamente el momento de cambiar la matriz económica de la industrialización? Cuando los pequeños productores que hoy día están en las calles no sienten el beneficio, cuando los empresarios han sido marginados durante años en los procesos de poder ser partícipes de una verdadera transformación económica para el pueblo. Por eso es que preguntamos, ¿quién es el gran beneficiado de estas inversiones? Inversiones que no son publicadas, que no tenemos los datos, tal como no tenemos los datos del INE, de la inflación del año pasado, ni el crecimiento económico. Por eso exigimos transparencia, exigimos que se le hable al país con la verdad para, sobre datos reales, de manera transparente, se puedan tomar los ajustes que el país necesita. ¿Cuál es el impacto que está teniendo actualmente las pequeñas, las medianas empresas, las grandes empresas con este modelo, presidente? Bolivia es un país, y CAINCO refleja, estamos justo a cumplir este año 110 años sí, de historia en el país, y Bolivia es un país de empresas familiares pequeñas y medianas. El 75 o 80% de las empresas afiliadas a CAINCO, que es muy similar a lo que sucede en Bolivia, son pequeñas y medianas empresas. Muchas empresas cerrando, muchas empresas con dificultades, con un incremento de una percepción que esa tasa de inflación publicada por el INE del 9,9% no es lo que se refleja y no es lo que siente el boliviano de a pie. Entonces, mucha angustia, mucha incertidumbre, que debe ser esa pregunta que debe responder el Estado y nuestros mandatarios para darle certidumbre al país, a esos productores que viven del día a día y a las empresas medianas y grandes que también apuestan por el país. Estamos a punto de cumplir 200 años y vean ustedes, a todos los que nos escuchan, o sea, 90 años después nace la CAINCO, 110 años va a cumplir la Cámara de Industria y Comercio. No es un año que signifique nada, es mucho tiempo de acompañar el crecimiento del país y enfrentar los problemas. Entonces, y ahora, ¿cómo se plantea la institución estos desafíos actuales para abordar desde el empresariado, como lo viene haciendo seguramente hace muchos años, estos problemas desde una perspectiva crítica y constructiva, presidente? Justamente, Ezequiel, son 110 años que CAINCO ha aportado sin pausa ni retaseo. En momentos difíciles, en momentos de bonanza, siempre hemos estado ahí para ponerle el hombro al país, seguir participando y proyectando el rol que nos corresponde, que es la inversión privada para darle un beneficio y desarrollo al país. Por eso que hoy levantamos estas preguntas que requieren de respuestas urgentes para empezar a reconstruir la economía del país que hoy día se ve deteriorada. Pero no podemos pensar en un futuro ya solo desde el ámbito económico, sin preguntarnos y sin preguntar, que nos respondan a todos cuál va a ser la certidumbre institucional, cuál va a ser la situación política y que se garantice la fecha de las elecciones para que el país tenga esta certidumbre y sobre esto construir como base sólida una economía, atraer inversión extranjera y pensar en proyectos que le den
mayores y mejores días al país. Ayer el único que salió al paso a dar algún tipo de respuesta fue el viceministro de Defensa al Consumidor, el viceministro Silva, que decía con el modelo de los empresarios se ha empobrecido al país y cuando hemos llegado nosotros, por referencia al gobierno, la cantidad de pobres ha bajado en el país. Y relacionaba la conferencia de prensa, la posición de la CAINCO con un partidismo, con el hecho de estar activamente relacionado a algo, algún interés en particular. ¿Cómo toman estas declaraciones, presidente? Primero que las únicas cifras, y por eso las preguntas que pedimos a las autoridades que corresponden, es no conocemos las cifras del 2024. Sinceridad en las cifras, sinceridad en esos números que quizás él solo maneja. El país no conoce cuál ha sido el crecimiento del país el año pasado, no conoce cuál ha sido el déficit fiscal que ha tenido el país. Lo único que conocemos es una aprobación del presupuesto general del Estado que vulnera muchísimos principios, empezando el que creer que con mayores controles se va a resolver el problema, sin pensar en qué otros incentivos se puede dar al país para poder ser más productivo. Por eso pedimos y preguntamos si nuestras autoridades van a tener la responsabilidad y la legalía de manera sincera de dar esas cifras al país. Y en este 2025, que también van a ser las elecciones, ¿qué esperan de los candidatos, de los que entren a la carrera final, los que se inscriban como candidatos en relación al país en tema de propuestas, presidente? Este 2025 tiene que ser un año de propuesta, de mucho debate. Si viene un año complejo, dentro de las preguntas que nosotros decíamos al presidente, por ejemplo, ¿cuál es el legado que le va a dejar? ¿Le va a dejar un legado de autoprorrogados? Tenemos 4 magistrados electos y 5 que están de manera definitiva, sin haber pasado por un proceso electoral. Ese es parte del legado. Es parte del legado dejar a una Bolivia totalmente endeudada con el déficit histórico fiscal en términos absolutos. Necesitamos proyectos, necesitamos propuestas y necesitamos mucha responsabilidad de nuestros políticos para poder salir de esta difícil situación económica que vive el país. Presidente, muchas gracias, le mando un abrazo. Esperemos que tengamos un buen 2025, todavía estamos en el mes en que podemos seguir deseándonos ese año. Y gracias por la amabilidad de atendernos en la entrevista. Gracias Ezequiel, Mónica, Diego, por el espacio y lo que no hay que perder es la esperanza. Este país es rico, este país tiene muchas oportunidades y CAINCO siempre va a estar al lado de esa visión, de esa Bolivia que queremos productiva, proyectándose al futuro. Así que gracias por tenerme en este espacio. Gracias a usted, presidente. Estuvimos conversando con el presidente de la CAINCO, con Jean-Pierre Antelo, sobre las preguntas, sobre algo que pasó ayer y hoy hemos tenido las repercusiones inmediatas como protagonista del presidente de la CAINCO. ¿Le hace calor, Mónica?